You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 54. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs y hoy vengo a hablaros de cómo gestionar tu ficha de Google My Business si trasladas la ubicación de tu negocio, algo que os adelanté ya la semana pasada en un episodio que os ha gustado bastante y donde hacíamos una entrevista, os dejo el enlace en las notas del programa, hacíamos una entrevista a la farmacia Server, que había tenido bastantes problemas a nivel de posicionamiento y que ahora está un poco preocupada porque va a trasladar su negocio a final de año. Así que nada, si este es tu caso y vas a trasladar tu negocio, hoy te vamos a dar unas cuantas pistas de cómo tienes que proceder. Pero antes, recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local y donde a lo largo de 5 lecciones, algo más de 5 horas, te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio local y con eso conseguir más clientes. Un curso que estoy actualizando y que verá la luz la semana que viene, por lo que si lo compras ahora tendrás acceso a las actualizaciones al precio actual, que es un precio más reducido, ya que lo subiré con estos cambios que estoy incorporando. Pues nada, ahora sí que sí, vamos al tema de la semana. ¿Cómo gestionar tu ficha de Google My Business si trasladas la ubicación de tu negocio? Bueno, uno de los motivos de mayor estrés que nos encontramos en el ámbito de SEO local se da cuando un negocio se traslada y quiere llevarse consigo, lógicamente, su ficha de Google My Business. Algo más que interesante, sobre todo si está bien trabajada y cuentas con un volumen de reseñas interesante, has trabajado las publicaciones, tienes muchas fotos subidas, tienes preguntas y respuestas generadas tanto por ti como por otros usuarios y mucho más. Es decir, que es una ficha que realmente te sirve como negocio. Bueno, pues es lógico que suponga una preocupación para ti. A mí también me preocupa porque surgen diferentes preguntas. Una, oye, ¿al lugar donde se traslada el negocio hay una ficha ya activa? Y si la hubiera, ¿es de un negocio cuya actividad es la misma que la mía? Aquí estaríamos hablando de traspasos de negocio y aquí hay que tener mucho cuidado y os dejo el enlace al episodio 26 donde hablábamos precisamente de este tipo de casuísticas porque dos negocios de la misma categoría que comparten el mismo teléfono es una fuente de problemas seguro, porque se produce normalmente una penalización. Porque si el negocio de la ficha anterior está cerrado y tú usas el mismo teléfono, normalmente suele haber problemas. Así que nada, es interesante que utilices otro número de teléfono. Pero bueno, eso lo explicábamos detenidamente en el episodio 26, que os dejo el enlace. La siguiente pregunta que nos venimos a hacer es, oye, ¿cómo voy a gestionar la consistencia del NAP? Que NAP, recordad que viene de name, nombre, address, dirección, phone, teléfono. ¿Y por qué hablamos de la consistencia del NAP? Oye, porque a lo mejor tu web y tu ficha
tiene enlaces de directorios o de webs externas que hablan de que tú estás ubicado en otro sitio y ahora te mudas. Entonces aquí aparece la pregunta trascendental que nos hacíamos cuando éramos niños. Oye, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y aquí sucede lo mismo. Cambio la info de mi dirección, nombre y teléfono en las menciones y citaciones antes, durante o después del traslado. Esa es una pregunta lógica que nos tendríamos que hacer. La siguiente es, oye, ¿al lugar que me traslado está más o menos cerca de la zona para la que quiero rankear? Y aquí entra en acción un concepto que se llama centroide. Algo que está más o menos en desuso, pero que sigue afectando al posicionamiento local. A ver, os voy a explicar. El concepto de centroide era importante hace bastantes años cuando Google no sabía exactamente dónde se encontraba el usuario. Entonces, al no saberlo, a la hora de responder a la búsqueda que hacía Google le solía mostrar los negocios que estaban ubicados en el centro de la ciudad, no los que estaban próximos a él si él estaba a las afueras de la ciudad. Mostraba los del centro de la ciudad. Ahora, al saber dónde está geolocalizado el usuario, pues esto no tiene tanto sentido. Pero sí es cierto que cuanto más al centro estés como negocio de la zona a la que quieres rankear, mucho mejor para aparecer en más búsquedas. Y esto también es relativo, porque la última pregunta que os debéis hacer cuando os mudáis es, oye, ¿al lugar al que me traslado hay más o menos competencia? Si hay más competencia, la pugna para posicionarse bien será más complicada y en ocasiones se puede producir el filtrado de ficha que hemos comentado en otras ocasiones, que viene a ser cuando Google no muestra tu ficha porque muestra la de un competidor que tienes súper cerca. Entonces, bueno, es interesante que hagamos todas estas preguntas antes de mudarnos. Pero bueno, es cierto que en muchísimas ocasiones cuando venís, pues precisamente ya os habéis mudado y necesitáis una solución. Pues nada, hoy el podcast va de dar soluciones. A ver, lo primero de todo tenéis que saber que un traslado no tiene por qué ser un problema, sino que en ocasiones es el momento perfecto para posicionar mejor, como os voy a comentar luego, exponiendo 2 casos prácticos donde el traslado les supuso una mejora notable del posicionamiento. Así que tranquilidad, que no tiene por qué ser una fuente de problemas. Bueno, pero antes de contaros estos casos, vamos a ver qué es lo que hay que hacer si nos vamos a trasladar y no queremos tener problemas con nuestra ficha. Bueno, pues lo primero de todo, debes confirmar si hay una ficha activa en esa dirección para no competir con ella. En el caso de que haya una ficha activa, os remito al episodio 26 donde os explico qué es lo que tenéis que hacer en función de las diferentes casuísticas que se pueden dar y cómo proceder para que no tengáis la más mínima incidencia. El segundo paso es actualizar lógicamente la información en tu web. Y si tienes una ficha de localización, la location page en la web, actualízala también. El tercer paso, intenta que la señalética en la nueva ubicación, los carteles, las luces de neón, etcétera, sea clara, porque te pueden pedir fotos o incluso puede pasarse alguien en representación de Google para ver que la información que tú estás dando de tu nueva ubicación es correcta. Cuarto paso, emite señales de confianza. ¿Y cómo puedes emitirlas? Pues bueno, nada más abrir, intenta conseguir reseñas desde esa ubicación y de esa manera Google sabrá que lo que estás diciendo es verdad. Quinto paso, cambiar la dirección de tu ficha en el momento en el que hayas abierto, lo que implicará seguramente una nueva verificación y a lo mejor tienes que esperar 14 días si Google decide que la verificación la quiere hacer por correo postal. También puede preocuparte, oye, ¿qué pasa con la consistencia del NAP, como veníamos diciendo antes? Bueno, pues no te preocupes, porque antes se pensaba que había que hacer todos esos cambios de enlaces y menciones y citaciones de web externas a tu web antes de pedir la verificación, pero nada más lejos de la realidad. Puedes solicitar la verificación y luego gestionar todo esto de la consistencia del NAP semanas después y no pasa nada a nivel de penalización. Sí que es cierto que en cuanto antes tengas arreglado ese tema de la consistencia, mejorarás un poco en ranking. Pero bueno, que bastantes líos tendrás con el nuevo local, etcétera, como también estar gestionando todo esto. Lo puedes hacer después, no pasa nada.
Y el séptimo paso sería si tuvieras problemas y no consiguieras hacer ese cambio de ubicación, pues porque Google a veces se vuelve loco. Bueno, pues lo que siempre podrías hacer sería crear una ficha nueva del negocio y luego fusionarla con la antigua. Pero lo que no te recomiendo para nada es caer en la tentación de hacer malas prácticas, esas prácticas black hat, como comentábamos la semana pasada, de mantener las dos fichas, una en la ubicación antigua y otra en la nueva, y dices, anda, pues así ranqueo en una zona geográfica más amplia. Y no te lo recomiendo por una cosa muy sencilla. En primer lugar, bueno, que se pueda dar cuenta Google, pero en segundo lugar es que al final vas a conseguir una insatisfacción por parte del usuario, porque si ya no estás en la ubicación antigua, ¿qué sentido tiene mantener esa ficha? Así que vamos a hacer las cosas bien y así evitamos todo tipo de problemas. Y bueno, y para que no perdáis ese miedo a este tipo de procesos, os cuento 2 casos reales en donde el traslado del negocio le ha supuesto un incremento de ranking. El primero es una área de servicio dedicado a los servicios del hogar. Ya sabéis que las áreas de servicio, la ubicación no es visible, puesto que son ellos los que se desplazan a casa del cliente para atenderle y el cliente no tiene que ir allí. Estamos hablando del caso de fontaneros, pintores, cerrajeros. Entonces, este tipo de negocios, lógicamente, como el usuario no tiene que ir al cerrajero, sino que tiene que venir el cerrajero a que le abra la puerta, pues qué sentido tiene que la dirección sea visible. Lo que pasa que sí que es cierto que sí se pone la dirección a la hora de crear la ficha y esa ubicación la tiene en cuenta Google a la hora de mostrar ese negocio al usuario que está haciendo la búsqueda. Bueno, pues aunque sea invisible, si tú te mudas, y en este caso esta área de servicio se movió medio kilómetro, nada más que medio kilómetro, hacia una zona más céntrica de donde quería posicionarse, pues lo que consiguió es mejorar en el ranking. ¿Y por qué? Porque aquí entró en juego el concepto de centroide que os he explicado antes. Y toda la gestión de cambios de dirección, menciones y citaciones se hizo con semanas de posterioridad al cambio de ubicación. Así que, como veis, no pasa nada si el tema de la consistencia del NAP lo hacéis después. Y el segundo caso es el de un abogado que tenía su despacho en un edificio donde había otros abogados, por lo que sufría un continuo filtrado de su ficha. Es decir, que siempre Google mostraba la de los competidores y la de él, porque tenía menos fuerza, pues no se la mostraba. Bueno, pues al mudarse a un lugar con menos competencia directa en su ámbito geográfico, mejoró notablemente el posicionamiento. Y os dejo 2 gráficos súper chulos donde vais a ver precisamente cómo mejoró el cambio de posicionamiento del abogado. Entonces, son esos gráficos donde viene el pin de posicionamiento. En aquellos lugares donde el pin de posicionamiento es verde, es que está bien posicionado y su negocio aparece en el local pack. Luego tenemos los amarillos donde apareces en las séptimas primeras posiciones, pero no apareces en el local pack, sino cuando ya el usuario da a ver más sitios. Y luego está los pines rojos, que es cuando estás ya posicionando por encima de la 8ª posición y por tanto tu visibilidad queda bastante reducida. En el caso en el que el pin tenga una raya, eso significa que el negocio estaba filtrado, es decir, había tanta competencia que Google no lo mostraba. Así que veréis la diferencia que se produjo en el mapa de ubicación cuando este abogado se mudó. Increíble. Y también os dejo un gráfico que ilustra muy bien cómo se produce el filtrado de ficha. ¿Por qué me ha gustado? Bueno, porque cuando se filtra la ficha no es que diga, no, tu ficha no la voy a mostrar nunca. Lo que hace es, tu ficha no la voy a mostrar casi nunca, pero lo que sí hace es mostrarla de vez en cuando. Y entonces sí que el gráfico es interesante porque se ve cómo aparece el filtrado de ficha, de repente la ficha sube posiciones porque ha dejado de filtrarla, luego vuelve a bajar y luego ya se ve cómo se quita ese filtrado de ficha de forma permanente en el momento en que se traslada el negocio. Pues nada. Esto era lo que os quería explicar hoy, que además ya os lo adelantaba la semana pasada. ¿Cuáles son los pasos que tienes que llevar a cabo si vas a trasladar tu negocio de ubicación? Yo creo que ha quedado claro y espero que lo podáis realizar, si ese es vuestro caso, sin medio problema. Si tenéis cualquier duda o problema, oye, poneros en contacto y yo encantada de ayudaros. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que lo podáis aplicar a vuestro negocio local.
Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad también que me podéis escuchar en otras plataformas de podcasting como Google Podcast, Spotify y Amazon Music. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de Negocios Locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!